y les damos la bienvenida a nuestra primera emisión con muchas noticias para que usted comience este día muy bien informado. Bueno, y una de las primeras informaciones de hoy tiene que ver con un asalto a una lujosa residencia en el nororiente de Bogotá. ¿Sabe, Juan, que este es el tercer caso similar que he escuchado, por lo menos en las últimas 3 semanas en Bogotá, de robos de esa magnitud en casas de estrato 6? Sí, ¿no? El hurto a residencias que tiene en vilo en este momento a muchos ciudadanos, pero también hablaremos de una difícil situación de orden público que se registró en Medellín. Y también del llamado a Gustavo Petro a rendir cuentas ante la justicia por el accidentado proceso del nuevo esquema de las basuras. Así es, pero vamos a empezar con el robo en un exclusivo sector en el noroccidente de Bogotá. Nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, cubrió el caso mientras todos dormían. Eduard, ¿cómo ocurrió este robo? Juan Diego, muy buenos días. Pues mire, es un robo con controversia con las versiones encontradas de la Policía Nacional, porque resulta que a mi espalda está la Casa Quinta El Rincón del Jura, ubicada en la calle 131 con carrera 76, localidad de Suba. Inicialmente, pues efectivamente ingresan 5 delincuentes a este sitio, pero luego que el comandante de la estación de Suba estuviera durante 4 horas dentro del lugar, salió después de la medianoche manifestando que no se presentó ninguna clase de robo, que los delincuentes, cuando vieron un vehículo que ingresó a este sitio, huyeron en otros que los esperaban en la parte externa. Pues resulta que casi 3 horas después de este hecho salió el subcomandante Hernán Meneses de esta misma localidad y dijo que efectivamente sí hubo un millonario atraco, que fueron más de 30 millones de pesos los que se llevaron los delincuentes, que amordazaron a las personas, que los mantuvieron como rehenes casi hora y media. ¿Quién tendrá la razón? Aquí está lo que grabamos anoche aquí en la localidad de Suba. Anoche, 5 encapuchados armados con pistolas ingresaron a una casa quinta ubicada en la carrera 76A con 131 en la localidad de Suba. Dice el subcomandante de la estación de Suba que los delincuentes amordazaron y golpearon a 2 personas que cuidaban el predio. 5 personas, de las 5 iban 4 encapuchadas, una de ellas se iba así libremente y con armas de fuego, obviamente. La controversia se genera cuando el comandante de la misma estación manifiesta que en ese sitio no se presentó ningún robo. Al parecer los sujetos percibieron el vehículo, salen corriendo, en el momento de correr empujan al señor y pues esto permitió que no hubiese habido ningún hurto. Según lo que se ha logrado con las personas de la casa, se logra establecer una modalidad de 25 millones de pesos más o menos entre joyas y dinero en efectivo. Así no haya ocurrido el hurto, nosotros estamos trasladando toda nuestra parte investigativa a la Policía Judicial, Inteligencia, para que se pongan al frente del caso. Tan pronto lo sometieron, agredieron a uno de los propietarios que llegó minutos después y mientras se presentaba el robo. ¿Tenían dólares, mi coronel? No nos ha reportado nada de dólares, solamente en efectivo y algunas joyas de la señora de la casa. De los delincuentes se sabe que duraron casi 2 horas en la vivienda y luego huyeron en un vehículo y hacia el sur de Bogotá. La Policía Nacional verifica las cintas de seguridad de por lo menos 4 cámaras donde quedaron grabados los delincuentes. Más adelante vamos a tener detalles de lo que sucedió aquí en la localidad de Suba con este hecho bastante confuso, como también un accidente de tránsito que cobró la vida de una mujer de 35 años y la captura de 2 hombres que estaban haciendo el paseo millonario a una pareja en el norte de Bogotá. Gracias, Eduard. 6:30 de la mañana. Regresamos con usted en momentos. Vamos ahora al sector de la Sierra, en la comuna 8 de Medellín, donde en las últimas horas se presentó un enfrentamiento, según las autoridades, entre bandas delincuenciales. Allá está Beatriz Rojas, que nos cuenta qué fue lo que pasó. Beatriz, buenos días. Vanessa, buenos días. Pues con granadas y armas de fuego se enfrentaron 2 bandas delincuenciales en el sector conocido como La Sierra, en la comuna 8 de Medellín. Es la parte más alta de la comuna. Desde hacía varios meses no se presentaba una situación de orden público tan grave después de la captura de alias El Gomelo, uno de los presuntos jefes de una de las bandas delincuenciales que fue capturado unos meses atrás. Pues no se presentaba esta situación. Estamos bastante alarmados pues porque 5 personas resultaron heridas, de ellas 2 personas murieron. Este enfrentamiento se dio en la terminal de buses del sector de La Sierra. Estamos hablando que el enfrentamiento se dio entre una banda conocida como La Sierra y otra conocida como 8 de marzo. Durante largas horas estuvieron ellos en disputa y pues las autoridades tuvieron que llegar hasta el sector, tanto el ejército como la policía, a poner orden a esta situación que se presentó en las últimas horas en la comuna 8 de Medellín. Esta es la información que hay hasta el momento. Estamos esperando la respuesta por parte de las autoridades que nos cuenten qué pudo haber ocasionado estos enfrentamientos.
encarcelado amaneció en la Fiscalía el excontratista Julio Gómez por el escándalo de la contratación en Bogotá. En las próximas horas, la Fiscalía General presentará ante un juez de Bogotá al controvertido excontratista, quien permanece detenido en el búnker. Julio Gómez, vinculado al escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado y cohecho. El controvertido excontratista Julio Gómez fue capturado en el norte de Bogotá y trasladado al búnker de la Fiscalía que lo investiga por el escándalo del carrusel. Fue detenido para que responda por los delitos de concierto para delinquir, peculado y cohecho. Dada la gravedad de los delitos que implican una pena supremamente alta, existiendo sobre esa base un riesgo de fuga, solicitó a un juez de control de garantías que dictara orden de captura. Julio Gómez había firmado un acuerdo con la Fiscalía, pero el Tribunal Superior de Bogotá consideró que el documento debía anularse y ordenó investigarlo de nuevo. Un acuerdo que se había firmado en anteriores administraciones, no había sido un acuerdo que se firmó bajo mi administración. Según la Fiscalía, Julio Gómez a través del IDU obtuvo varios contratos para obras en Bogotá. En el año 2007 logró aliarse con los Nule, el excongresista Germán Olano y Liliana Pardo e Inocencio Meléndez. En el 2008, para el contrato de la malla vial, según la Fiscalía, Julio Gómez se asoció nuevamente con los Nule y entra al negocio con Álvaro Dávila, Emilio Tapia y los hermanos Moreno. Monte Alegre dijo que intentaron llegar a un acuerdo. Este preacuerdo hasta este momento no se ha podido consolidar. La Fiscalía solicitará al juez que envíe a la cárcel a Julio Gómez. 6:33 de la mañana y mucha atención. Hay noticia de última hora sobre el alcalde Gustavo Petro en la Procuraduría General de la Nación. Rocío Franco está allá. ¿De qué se trata, Rocío? Buenos días. Muy buenos días. Pues como lo habíamos advertido, la Procuraduría General de la Nación firmará hoy una investigación preliminar en el caso de Gustavo Petro y las basuras. Noticias Caracol conoció cuál va a ser el fondo de esta investigación que se abrirá. Inicialmente, la primera razón es porque por lo menos 5 organismos de control le advirtieron a Gustavo Petro la situación de las basuras. Estamos hablando de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias, la Comisión Reguladora y la Contraloría, todas advirtiéndole el tema de las basuras, lo inminente que iba a ser el día 18 de diciembre si no se cambiaba el esquema o por lo menos no se definía un esquema viable para la ciudad. También la Procuraduría iniciará esta investigación por el tema de los contratos, unas contrataciones directas que se habrían hecho aparentemente sin el sustento, contrataciones con empresas de servicios públicos y también porque al 18 de diciembre el alcalde Gustavo Petro no había tomado ninguna determinación. Ahí está entonces Rocío Franco advirtiéndonos sobre la investigación que va a iniciar la Procuraduría al alcalde Gustavo Petro, una investigación disciplinaria sobre todo el tema de las basuras. Hoy, coincidencialmente, el periódico El Tiempo ha revelado una cifra de aproximadamente 115.000 millones de pesos, que habría sido lo que ha costado montar este nuevo esquema y modelo de basuras, algo muy costoso y que no ha cambiado en mayor cosa ese esquema. Pero y es que la situación jurídica del alcalde Gustavo Petro se complica. La Fiscalía lo llamó interrogatorio dentro de una indagación preliminar por el manejo de las basuras en la capital. Petro deberá explicar cuál fue el manejo administrativo, ambiental y contractual que le ha dado al cambio de modelo en la recolección de residuos en la ciudad. El ente investigador aún no ha fijado la fecha de la diligencia a la que deberá asistir el mandatario local. El proceso se inició luego de que un ciudadano denunciara penalmente al alcalde Gustavo Petro. Y bueno, mientras se conocen avances en las investigaciones penales y disciplinarias contra el alcalde Gustavo Petro, continúan las pruebas técnico-mecánicas para los 15 carros compactadores de basura que ya están aquí en Bogotá. De esas evaluaciones depende la entrada en operación de los vehículos para poder que comiencen a recoger basuras en las calles capitalinas. El alcalde Gustavo Petro sostuvo que los vehículos están siendo sometidos a pruebas mecánicas e hidráulicas. La más importante, según él, la prueba de compactación de basura. La capacidad de presión sobre los residuos. Entonces, si salen bien, pues se aceptarán y entrarán de una vez a operar en la ciudad de Bogotá. Agregó el alcalde que la ciudad no ha pagado un solo peso por la movilización de estos vehículos desde los Estados Unidos y explicó cómo se asumirá el alquiler de cada uno de estos compactadores. Alquiler que cuesta 25 millones de pesos mensuales. ¿Quién paga el arriendo de los compactadores? Su propio producido. Y su producido es la limpieza de la ciudad en el sistema de aseo.
El alcalde finalizó diciendo que en las próximas horas otros 5 camiones llegarán a Bogotá, mientras en Cartagena 20 más están finalizando su proceso de nacionalización. Pero por otro lado hay muy buenas noticias. Siguiendo con la información de Bogotá, la capital tendrá metro ligero. Según la alcaldía, la construcción de las primeras 2 líneas arrancaría a comienzos del 2014. La administración distrital avaló las propuestas de factibilidad de 2 alianzas público-privadas que serían las encargadas de construir las 2 primeras líneas del metro ligero en Bogotá. Las obras arrancarían en 12 meses. Estaríamos arrancando tentativamente a partir de enero del próximo año y a partir de ese momento la etapa de construcción y operación de los corredores duraría 36 meses. La línea 1 parte desde el sector de Madelena por el actual corredor férreo del sur de la ciudad y llega hasta la estación de La Sabana. La línea 2 arranca desde la calle 193 en el norte de Bogotá por el actual corredor férreo de la avenida Novena, llega a la calle 116 y conecta con la carrera séptima hasta la calle 19 en el centro de la ciudad, en donde hay una conexión que la lleva hasta la estación de La Sabana. El conjunto de este sistema es lo que denominamos un sistema de transporte multimodal. Es decir, abandonamos la tesis tradicional en la ciudad de Bogotá y anacrónica de que el transporte público masivo solo debe construirse a partir de un solo modo. Las 2 primeras líneas del metro ligero tendrán 31 kilómetros de extensión, servirán a 500.000 ciudadanos y costarán 1.6 billones de pesos. La Fiscalía acusará hoy formalmente al estudiante de la Universidad de los Andes, Carlos Cárdenas, implicado en la extraña muerte de su compañero Luis Andrés Colmenares. La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado 27 Penal del Circuito a partir de las 8:30 de la mañana. Durante la audiencia, la fiscal delegada ante la Corte, Marta Lucía Zamora, presentará pruebas y también los testigos que indicarían que Cárdenas sería el responsable de la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre del 2010. Por ese mismo caso se encuentran procesadas las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero. La tensa relación entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas. Uribe calificó, ya ustedes lo saben, de canalla al mandatario por unas declaraciones que Santos entregó en Caracol Radio. El presidente Santos aseguró que en su calidad de ministro cuestionó un nombramiento para el general Santoyo, ex jefe de seguridad de Uribe, preso hoy en una cárcel de Estados Unidos. Que él fuera el jefe o del Gabla o de la DIPOL, alguno de los dos, no me acuerdo. El general Naranjo llegó, yo era ministro, me dijo, ¿cómo le parece esto? Yo estoy en desacuerdo. Yo le dije, yo también estoy en desacuerdo. Si el expresidente Uribe le hace la recomendación de Santoyo al general Naranjo, sí, y el general Naranjo se lo consulta a usted. Y los dos dijimos no. Esta revelación provocó por Twitter la ira del exmandatario. Hora 20, presidente Santos es un canalla y redomado mentiroso. En entrevista con Noticias Caracol, Uribe se refirió al duro término de canalla. Hombre, si él tuvo razones en contra del general Santoyo, tuvo 3 años para expresarlas y se quedó callado y ahora sale con eso, tarde. Entonces, cuando uno ve ese ánimo, y entonces esa orquesta pone a la señora canciller también a hacerle acusaciones infundadas a nuestro gobierno. Pone a la señora canciller a decir que eso ya no podían defender a Colombia cuando ellos tuvieron las audiencias públicas. Y siga y siga. Y otra cosa dice un ministro y el otro. ¿Qué es eso? Eso lo resume el calificativo que pronuncié, que escribí. Santos también habló de los responsables del fallo con el que Colombia perdió mar territorial. Si algunos insisten en culpar a este gobierno, pues lo mejor para Colombia es que se conozcan las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este tema. Uribe también le respondió. Todo esto de San Andrés es una cortina de humo del presidente Santos que no se atreve a rechazar el fallo por miedo a la FARC. Porque los primeros que apoyaron el fallo fueron estos individuos terroristas de la FARC. Los gastos gubernamentales también entraron en la polémica. Pasamos una ley, la ley anticorrupción, que disminuyó los presupuestos de la propaganda oficial, de la publicidad oficial, en 30%. Y este ha sido un gobierno de derrochón, un gobierno de auxilios parlamentarios. El presidente Santos sostuvo que él no comenzó la pelea y su antecesor respondió. He estado dispuesto a mejorar esas relaciones, no inicié esta pelea,
Creo que ha sido inconveniente para el país. He querido evitarla, por eso mi mantra de no pelear con Uribe. El tema es de un gobierno que se hizo elegir con unas banderas, ha abandonado esas banderas y entonces para disculparse agrede al gobierno anterior. El tema de Hugo Chávez también fue motivo de disputa. Según Uribe, Santos patrocina su dictadura al reconocerlo como promotor de paz y ficha clave en la negociación con las FARC. Bueno, y este nuevo enfrentamiento entre Santos y Uribe, según líderes de opinión en el país, no le conviene a nuestra Colombia. Coincidieron en que es el episodio más fuerte de una mala relación en la que nadie gana. Aquí están sus impresiones. Desvía la atención de problemas muy complejos que todavía tiene el país y que realmente no creo que le sirva quizás a sus intereses particulares, políticos de cada uno de ellos, pero nada más. Pasando de la discusión con lenguaje de estadista a la de grafitero de barrio. No pueden dos expresidentes de la República, como perros y gatos, pelear no atendiendo los intereses de los 44 millones de colombianos, sino sus intereses personales. El presidente Santos buscando su reelección y el presidente Uribe de alguna manera buscando su reencauche. Me parece que pierden los dos, porque al fin y al cabo están contándonos intimidades que poco le importan al país. No va a ganar absolutamente nadie con la pelea y lo que va a hacer es que va a ahondar las diferencias políticas de un país que necesita estar más unido que nunca para ver si hay una esperanza de paz que se ve bien difícil. Cada uno muy a la manera latinoamericana, es decir, muy a la manera de un caudillo gritón y ruidoso cuyo único argumento, el de cada uno, es que el otro es un mentiroso y un canalla. En fin, me llama la atención lo que hoy titula en su página de internet el diario El Colombiano de Medellín. Dice, Uribe Santos, un debate sin ganadores. Pero este no ha sido el único enfrentamiento entre el presidente Santos y Álvaro Uribe. El detonante fue en abril del 2011 cuando el presidente Santos aseguró que los campamentos de la guerrilla escondidos en Venezuela, que denunció Uribe, ya no se encontraban ahí. Un mes después, Santos reconoció un hecho que durante 8 años negó el entonces presidente Uribe, la presencia de un conflicto armado en Colombia. Ese reconocimiento generó un fuerte enfrentamiento entre ambos. Y otro episodio se presentó en octubre del 2012, en la cumbre del partido de la U, cuando Uribe criticó el manejo del gobierno de Santos en el tema de la pobreza. Y el general en retiro, Óscar Naranjo, también terció en esta polémica. Es un nuevo capítulo. Habló anoche con Caracol Radio y se refirió a la recomendación del general Mauricio Santoyo, preso en Estados Unidos, para ocupar un alto cargo en la policía. Esto fue lo que dijo el oficial. Cuando el coronel Mauricio Santoyo estaba terminando su curso para ascender al grado de brigadier general. Y el propio coronel en ese momento, de manera directa y personal, me dice que él aspiraría a ocupar la dirección de inteligencia o la dirección del GAULA, y adicionalmente afirmó que esa destinación tendría el visto bueno ya del presidente en ese momento, Álvaro Uribe. A las 6:45 minutos y en 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país para que usted no se zafe de Noticias Caracol. Desde el sector de la Sierra, en la Comuna 8, en Medellín, Beatriz Rojas nos ampliará los detalles del enfrentamiento entre bandas delincuenciales que dejó 2 muertos y 3 heridos. En el ataque se utilizaron granadas y armas de fuego y el ejército tuvo que intervenir. El volcamiento de un camión cisterna en la troncal del Caribe causó una emergencia ambiental. El accidente produjo el derrame de 32 toneladas de aceite de palma en un lugar considerado santuario ecológico. Margarita Ariza tiene el reporte en vivo del lugar en instantes. En Cali se están presentando extensas filas en la oficina donde se expiden los pasaportes. Esto es en la sede de la Gobernación del Valle del Cauca. Los usuarios están desde anoche esperando turno para poder obtener el documento. Carlos Gutiérrez está allá y nos va a contar por qué se incrementaron las solicitudes y hacia dónde es que quiere viajar la gente. En Cartagena, padres de familia denuncian que los colegios públicos están inundados de basura a escasos días para el inicio de clases. Ronald Avellaneda nos contará qué pasa con los contratos de aseo en la alcaldía.
6:47 minutos, una emergencia ambiental se produjo tras el volcamiento de una tractomula cargada con aceite de palma en la troncal del Caribe entre Barranquilla y Santa Marta. Por eso nos vamos de inmediato a enlazar en vivo con Margarita Ariza para que nos diga, Margarita, ¿cuál es la situación? ¿Sigue grave? Sí, Juan Diego, muy buenos días. Es bastante grave la situación que ocurrió, un accidente en el kilómetro 23, la vía Barranquilla-Ciénaga, exactamente en la Ciénaga Grande de Santa Marta, el sector de la Ciénaga de los Palos. Le voy a mostrar, esto corresponde al Parque Islas de Salamanca, un área protegida por las autoridades ambientales. Solo después de las 7 de la mañana las autoridades iniciarán todo el trabajo para extraer el aceite, 32 toneladas de aceite de palma de esta ciénaga. Se espera que aproximadamente este trabajo termine en unos 3 días. Volcada a un lado de la vía, quedó la tractomula que transportaba 32 toneladas de aceite de palma. El accidente ocurrió en la vía entre Barranquilla y Santa Marta, a la altura del Pueblo Viejo Magdalena. Yo puse ahí, me invadieron el carril. Pues no teniendo más que hacer me orillé, pero véanla. La dirección pues se me salió de las manos. Pero lo más grave es que los 32.000 litros de aceite cayeron a una ciénaga en el Parque Nacional Isla Salamanca. Por eso pescadores como Yomar Caguana dicen estar preocupados. Que esto afecta a todos los pescadores, nosotros vivimos de acá de la pesca y de pronto un pescado envenenado. Como se puede observar, el aceite que cayó al agua sigue su curso y lo que temen los pescadores de la zona es que la contaminación llegue hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta. Si no se recoge eso, nos echa a perder la pesca por aquí. Patricia Saldaña, directora del Parque Isla Salamanca, manifestó que son muchas las especies en peligro por este derrame. Está rodeada de mangle, lo que principalmente encontramos son especies de peces, crustáceos, camarones. De forma artesanal, los pescadores tratan de extraer el aceite, sin embargo la empresa dueña del producto reportó que en las próximas horas sacarán todo de la ciénaga. Las autoridades realizan una evaluación preliminar para establecer realmente los daños ocasionados a la ciénaga y también para establecer las sanciones correspondientes a la empresa transportadora. Desde el corregimiento de Palermo, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, muchas gracias. Y 6 personas afectadas dejó un ataque de abejas en la ladera sur occidental de Cali cuando vecinos del sector intentaron espantar los insectos con fuego. Se originó un incendio muy grave. El ataque ocurrió en este sitio de la parte alta del barrio Lleras, en el occidente de Cali. Una nube de abejas atacó a los 6 ocupantes de una vivienda. Aide Castillo, una de las afectadas, explicó la situación. Que torearon un panal de abejas y entonces nos picaron a todos los que estamos ahí en la casa. ¿Quién lo toreó? 2 niños. Entre los afectados hay 2 graves, una mujer de 87 años y un hombre de 54, quienes permanecen en la unidad de medicina interna del Hospital Universitario del Valle. El principal objetivo en este momento es hidratarlos adecuadamente, evitar que por diferentes mecanismos vayan a ser sobre todo compromiso renal y entren en falla renal aguda. Cuando los vecinos intentaban espantar las abejas con fuego, se provocó un incendio que consumió la vivienda de los afectados. Lo que quedó allí de esa mecha prendida, eso es lo que provocó el incendio. Según los expertos, las altas temperaturas favorecen la proliferación de estas abejas, por lo cual se recomienda llamar a los organismos de socorro en lugar de intentar combatirlas por su cuenta. 6:51 murió el joven de 17 años que recibió un disparo en la cabeza cuando la policía hacía un operativo en Soacha, Cundinamarca. El hecho ocurrió el pasado viernes y la familia del muchacho exigió a la policía y a las autoridades para que se investigue el caso. Este joven era Michael Suárez. El balazo que recibió en su cráneo cuando la policía efectuó una operación en su barrio, en Soacha, acabó con su vida. Horas antes de que se declarara su muerte, sus familiares afirmaron que Michael era un inocente reciclador. Yo pido justicia y me iré hasta donde me toque ir, porque la muerte de mi hijo no se puede quedar impune como muchos se han quedado porque le tienen miedo a la autoridad. Yo no le tengo miedo. Es muy injusto que son unos niños, no les hacen daño a nadie, ellos estaban trabajando humildemente, pero trabajo es trabajo, no le estaban quitando nada a nadie para que ellos hubieran actuado de esa manera. Y es que desde que Michael entró al hospital de Kennedy, su diagnóstico era crítico. Un paciente que ingresa con una herida por arma de fuego, que ingresa por región derecha o ocular derecha, y el proyectil se encuentra actualmente alojado en la fosa posterior izquierda.
Los disparos en las paredes y ventanas del barrio evidencian para el abogado defensor que la policía se equivocó. Bueno, aquí estamos frente a un uso desproporcionado de las armas de dotación oficial y de la fuerza pública, frente a dos menores que no representaban un peligro ni para la sociedad ni para la policía. Dos menores que no se encontraban cometiendo ningún delito. El proyectil que Michael tenía en su cráneo será fundamental en la investigación, que aún no se sabe si la conocerá la justicia penal militar o la ordinaria. La ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, reveló la propuesta de nivelación salarial para los trabajadores de la rama judicial. Esta propuesta fue hecha por la mesa técnica, que está compuesta por el gobierno y Azonal Judicial, y llega luego del paro judicial del año pasado, que se prolongó por más de 2 meses. El gobierno reveló la tabla de nivelación salarial para jueces, fiscales y el CTI. El aumento está entre el 56 y el 100% y le costará al Estado, de la fecha al 2018, 1.350.000 millones de pesos. La ministra Ruth Estela Correa puso ejemplos. Un juez penal especializado del circuito hoy tiene una remuneración mensual de 6.300.000 pesos y en el 2018, cuando termine esa nivelación, tendrá una remuneración mensual de 9.900.000 pesos. El presidente de Azonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, se mostró satisfecho. Se logró 130.000 millones más, lo que significó una bolsa de 1.350.000 millones de pesos que hoy precisamente entran a mejorar sustancialmente los salarios de los trabajadores judiciales. La nivelación salarial la venían exigiendo desde hace 10 años los trabajadores de la rama judicial. La explosión de un artefacto en Saravena, Arauca, dejó 2 personas heridas. Según la policía, el atentado fue cometido por el ELN. Al paso de una patrulla, los subversivos hicieron estallar el petardo. La onda expansiva alcanzó a 2 funcionarios del hospital local que se desplazaban en una motocicleta. Las 2 personas sufrieron heridas leves y ya fueron dadas de alta. Y con modernas alarmas, la policía y los comerciantes de Puerto Rico, en Caquetá, reducen el índice de delincuencia en esta población. El sistema de alerta fue instalado por un desmovilizado de las FARC, que años atrás había usado este mismo mecanismo, pero para activar bombas contra la fuerza pública. Pero ahora lo utiliza para la seguridad de los ciudadanos. Con las alarmas se busca reducir el índice de homicidios, hurtos, extorsiones y atentados en uno de los municipios más golpeados por los grupos al margen de la ley. Un desmovilizado que tenía conocimiento en el manejo de esta tecnología, que lo utilizaba para otros escenarios, de pronto para la activación de elementos explosivos o situaciones por el estilo, ha utilizado esta nueva tecnología y lo adaptó para beneficiar a la comunidad. Fue asesinado por sicarios en Tunja, un exdirector del CTI de la Fiscalía de Boyacá. Según las autoridades, Víctor Armando Ramírez García fue atacado a bala en el centro de la ciudad por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Ramírez se desempeñaba como abogado litigante. Uno de los presuntos asesinos fue capturado en la vía que comunica a Tunja con Bogotá. Las autoridades desplegaron un plan de búsqueda para dar con otro implicado en este homicidio. Los agresores se movilizaban a bordo de una motocicleta de color verde oscuro y que una rápida acción de la Policía Nacional, una persecución, permite la captura de uno de los agresores. 6:56 minutos de la mañana y una emergencia se presentó en un centro comercial ubicado en la autopista norte con calle 192 aquí en Bogotá. Una trabajadora estuvo encerrada por más de 1 hora en un ascensor. Según el reporte del Comité de Emergencia del Distrito, el elevador se descolgó desde el 3er piso hasta el 1º. La trabajadora sufrió una lesión en la rodilla izquierda y fue remitida a un centro asistencial para un chequeo general. Pese a la polémica nacional, los representantes del proyecto ecoturístico en el Parque Natural Tayrona están decididos a realizar la obra. Los empresarios visitaron la zona donde se encontraron con ecologistas y turistas que se oponen, claro, a esa construcción. Desde lo alto, las ensenadas Ciruelos 1 y 2 en el Parque Natural Tayrona se ven cristalinas y rodeadas de bosque tropical seco. Aquí está proyectada la construcción de 12 cabañas ecoturísticas, como lo explica Juan Hurtado, representante del proyecto. La primera etapa fue realmente toda la consecución de estudios y todos los requerimientos que ha solicitado el gobierno. El segundo fue la socialización dentro de la oficina de parques. Ambientalistas, la Dirección Nacional de Parques, pescadores y turistas creen que la obra puede afectar el entorno natural. Si está construido,
No es bueno, aparte empieza uno y luego son 20. El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país. En la zona del Caribe nos queda un porcentaje de menos del 10%. Ramón Jimeno, vocero de los inversionistas, dijo que el proyecto tiene la documentación en regla para iniciar ya su construcción y no cree que una acción presidencial pueda detener su ejecución. Si el presidente quisiera hacer realidad eso, es que le digan si usted se está pareciendo a Chávez, está tomando medidas autoritarias y arbitrarias sin consultar con la opinión y sin respetar la ley. El proyecto comenzó hace 4 años, pero estuvo paralizado hasta finales de diciembre, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales levantó una suspensión preventiva. Nos hicieron detener el proyecto y estuvimos un año esperando realmente el levantamiento de esa medida. Imagínense lo que eso cuesta a todo un equipo profesional en stand-by. Representantes de los inversionistas llegaron hasta Los Ciruelos para mostrar a los periodistas el proyecto, pero media hora antes estuvo en el lugar la directora regional de parques, quien se abstuvo de hablar del tema. De acuerdo a lo proyectado por los inversionistas, las obras del proyecto Los Ciruelos estarían comenzando en unos 6 meses aproximadamente. En el Parque Natural Tayrona, Luis Oñate Gámez, Noticias Caracol. 7 en punto de la mañana, los saludamos ahora desde nuestro set central con reportes en vivo desde los lugares donde hay noticias, Caracol en desarrollo. Y vamos a ir de inmediato con Eduard Porras, nuestro ojo de la noche en Bogotá, para que nos entregue aún más detalles sobre el asalto a una lujosa residencia en el noroccidente de Bogotá. Eduard, pero tengo una duda, ¿por qué se presentaron versiones encontradas entre la policía frente al asalto? Juan Diego, pues inicialmente, cuando llegamos a este sitio, no había ninguna patrulla de la policía. Casi a las 9:30 de la noche llegó el comandante de la estación de Suba, el coronel Jairo López. De inmediato llegaron por lo menos 15 uniformados hombres de la SIJIN. El coronel inspeccionó la casa quinta aproximadamente durante 3 horas. Después de las 12:30 de la madrugada, salió el coronel y dijo que no había pasado nada, que no se había presentado ningún robo, pero casi a las 3 de la mañana el subcomandante de la misma estación, el coronel Meneses, nos contó que sí hubo robo, que sí fueron más de 30 millones de pesos, que sí amordazaron a las personas. Mejor dicho, vean ustedes mismos las versiones encontradas de la Policía Nacional con un hecho que ocurrió en la localidad de Suba. Anoche, 5 encapuchados armados con pistolas ingresaron a una casa quinta ubicada en la carrera 76A con 131 en la localidad de Suba. Dice el subcomandante de la estación de Suba que los delincuentes amordazaron y golpearon a 2 personas que cuidaban el predio. 5 personas, de las 5 iban 4 encapuchadas, una de ellas se iba así libremente y con armas de fuego, obviamente. La controversia se genera cuando el comandante de la misma estación manifiesta que en ese sitio no se presentó ningún robo. Al parecer los sujetos percibieron el vehículo, salen corriendo, en el momento de correr empujan al señor y pues esto permitió que no hubiese habido ningún hurto. Según lo que se lograba con las personas de la casa, se logra establecer pues una modalidad de 25 millones de pesos más o menos entre joyas y dinero en efectivo. Así no haya ocurrido el hurto, nosotros estamos trasladando toda nuestra parte investigativa a la Policía Judicial, Inteligencia, para que se pongan al frente del caso. Tan pronto lo sometieron, agredieron a uno de los propietarios que llegó minutos después y mientras se presentaba el robo. ¿Tenían dólares, mi coronel? No nos ha reportado nada de dólares, solamente en efectivo y algunas joyas de la señora de la casa. De los delincuentes se sabe que duraron casi 2 horas en la vivienda y luego huyeron en un vehículo y hacia el sur de Bogotá. La Policía Nacional verifica las cintas de seguridad de por lo menos 4 cámaras donde quedaron grabados los delincuentes. Estamos con Eduard Porras, el ojo de la noche que llegó antes que la policía al lugar del robo. Eduard, ¿usted ha tenido la posibilidad de hablar con los habitantes de esa casa, con los vecinos? ¿Qué dicen? Porque las versiones de la policía, como nos contó ahora, son encontradas, pero ¿qué dicen los dueños de la casa? Mire, los dueños de la casa llegaron casi 20 minutos después que se presentara este robo, pero en la puerta principal de esa casa quinta que está a mi espalda, se hicieron varios uniformados, quienes abrían rápidamente las puertas para que ingresaran los 2 vehículos con los propietarios de la vivienda, y pero no nos dieron tiempo de hablar con ellos. Lo único que se sabe es que ellos son propietarios de varios restaurantes en los Estados Unidos y en Colombia, y que estuvieron durante toda la noche y casi a las 3 de la mañana salieron de este lugar. Ahora vamos a hablar con lo que ocurrió con un accidente de tránsito en el sur de la capital, exactamente en el centro de la localidad de Bosa, calle 66 con carrera 80, donde infortunadamente una mujer de 35 años perdió la vida. Dicen los testigos que el esposo de la mujer que murió manejaba la motocicleta al parecer en estado de embriaguez. Cuando iba bajando muy cerca a la estación de bomberos,
tomó uno de los huecos que hay en este sitio, la moto se desestabilizó, la mujer cayó al sitio, murió en el acto y el hombre se encuentra recluido en un hospital de la localidad. Otro hecho de la noche, pero esta vez con la Policía Nacional y un positivo que se presentó en el sector de Barrios Unidos, porque la Policía Nacional capturó a 2 hombres que a bordo de un taxi le estaban haciendo el paseo millonario a una pareja que salía de un centro comercial del norte de la capital. Dicen los afectados que tan pronto tomaron el servicio de taxi, una motocicleta con 2 delincuentes los estaban escoltando y desde allí comenzaron a sacarle el dinero de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y pretendían llevarse por lo menos 6 millones de pesos. La policía capturó a los 2 delincuentes del taxi, pero los 2 hombres de la motocicleta alcanzaron a escapar. Y los estarán buscando. Gracias, Eduard Porras. Y regresamos al sector de la Sierra, en la Comuna 8, al oriente de Medellín, que ha sido escenario de un impresionante enfrentamiento con explosivos y con armas de fuego entre bandas delincuenciales. Beatriz Rojas está allá. Beatriz, adelante. Vanessa, la situación se presentó en las últimas horas, enfrentamientos con armas y con granadas, como usted lo decía, se vivieron en la Comuna 8 de Medellín, situación que no se presentaba desde hace varios meses. Según pudimos hablar con la comunidad, nos contaron que durante varias horas estuvieron enfrentados, además ellos fueron quienes nos contaron la situación que se presentó con granadas, situación que dejó 2 personas muertas y 3 más heridas. Pese a la información que nos da la comunidad, hablamos con las autoridades, ellos nos dijeron que no se habían presentado enfrentamientos, que solamente un intercambio de disparos que solamente duró unos 20 minutos y que no fue una granada, que se trató de un artefacto casero que se explotó por mala manipulación. Sin embargo, la comunidad pues nos da una información distinta. Fuentes extraoficiales además nos dicen que de las personas que resultaron heridas, una de ellas ya falleció, aumentando el saldo sería entonces 3 personas muertas y 2 personas heridas. La situación de orden público en la situación en la Comuna 8 de Medellín pues se agrava nuevamente, situación que no se registraba desde hacía varios meses atrás. Según entendemos, los enfrentamientos se presentaron entre la banda delincuencial conocida como La Sierra y la banda delincuencial conocida como 8 de marzo, en el sitio exacto, en la terminal de transportes de buses que se encuentra ubicada en la parte más alta de la Comuna 8 de la ciudad. Esto es el sector La Sierra. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Muchas gracias a Beatriz por su reporte. Y en Cali se presentan extensas filas en la oficina donde se expiden los pasaportes. Por eso nos enlazamos de inmediato en vivo con Carlos Gutiérrez para que nos diga qué es lo que ocurre. Carlos. Juan Diego, buenos días. Sí, señor, extensas filas se presentan aquí en la oficina de pasaportes que queda en la gobernación del Valle del Cauca. Según lo que han dicho las directivas de esta dependencia, hay que personas que vienen de otros departamentos como Cauca, Nariño, incluso Risaralda, llegan acá para tratar de obtener este documento. Algunos de ellos, como ustedes pueden ver en estos momentos, necesitan ese documento para salir del país. Básicamente sus destinos son algunos países de Europa, otros países de Centroamérica y de Suramérica. Las personas, para poder obtener este documento, el pasaporte, deben ingresar sus datos en la página de la Gobernación del Valle, registrarse allí y luego cancelar cerca de 215.000 pesos y luego venir a la sede para empezar a tramitar personalmente este documento. Personas diariamente para entregarle el documento, el pasaporte, por ejemplo, hacen ese trámite hoy y se los entregarían mañana. Eso es todo por ahora. Desde Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, muchas gracias. Y vamos del Valle del Cauca a la costa Caribe, nuevamente, donde se presenta una grave emergencia ambiental en la troncal del Caribe, que queda entre Barranquilla y Santa Marta por el accidente de una tractomula. Margarita Ariza tiene la información. Margarita, están recogiendo palma, aceite de palma, ¿cómo va eso? Sí, en contados minutos se iniciará este trabajo por parte de una empresa especializada en este tipo de accidentes, aquí en el Parque Isla Salamanca, que le estoy mostrando en las imágenes. Ellos nos cuentan que colocarán unas mallas especiales en toda la orilla para evitar que el aceite se expanda. Igualmente utilizarán máquinas succionadoras y por último mallas adhesivas para quitar los residuos que hayan quedado.
Solo después de esto se adelantará ya el trabajo para verificar realmente el daño ecológico causado a la ciénaga y a todo este sector, que como ustedes sabrán es una reserva nacional por la cantidad de especies marinas. Allí camarones, hay toda clase de peces, también hay aves migratorias y muchísimas vegetación. Entonces se cree que el daño ambiental es bastante grande. Parques Naturales, ellos adelantarán un proceso administrativo contra la empresa transportadora, a la que supuestamente pues deberán sancionar no solamente económicamente, sino también que la obligarán a reparar todos los daños ocasionados a este parque ambiental. Es la información que registramos hasta ahora. Nosotros vamos a continuar muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias, Margarita. Y ahora vamos a Cartagena, donde padres de familia denuncian la aglomeración de basuras en varios colegios distritales cuando faltan pocos días para el inicio de clases. Ronald Avellaneda nos va a informar qué es lo que está sucediendo en los colegios y con el tema del aseo en Cartagena. Ronald. En efecto, Juan, en muchas de las instituciones educativas en el recorrido que hicimos encontramos aglomeraciones allí de basuras, especialmente de hojas secas que se desprenden de los árboles por los fuertes vientos. En otras instituciones, los baños que utilizan muchos niños y que también jóvenes en la jornada diurna y nocturna están en condiciones poco, digamos, aptas para cuando ingresen en pocos días ya a entrar ya en materia con sus actividades académicas. Nos han dicho por parte de la alcaldía que el contrato que se tenía en nombre ya de la empresa Chemical Products fue suspendido. Hasta el momento no hay un pronunciamiento de las autoridades distritales frente a cuál va a ser el plan B, un plan de emergencia. Lo que sí nos han dicho es que de manera improvisada se han contratado a ciertas personas que llegan un día, hacen el aseo, pero una semana después las instituciones siguen en pésimo estado, como lo están apreciando en las imágenes que estamos mostrando en este momento. Hasta la situación, digamos, al momento no ha podido ser controlada. Se emplean algunos operarios allí de otras empresas de aseo de la ciudad para que limpien los frentes de los colegios, pero no tiene nada que ver con un contrato formal como el que antes estaba funcionando. Y lo triste es que, por ejemplo, como en esta institución, son más de 1.500 estudiantes los que se están viendo afectados por el tema del aseo y la ausencia de contratistas y personal que hace las aulas escolares en el distrito de Cartagena. 7:11 de la mañana y el ojo a tu barrio llega hoy a un sector del norte de Bogotá, donde los habitantes hacen una denuncia que involucra colegios. Rocío Franco está allá. Rocío, adelante, la escuchamos. Vanessa, los saludo desde el barrio El Codito, donde se presenta esta situación. Los habitantes de este sector superaron aquí en la 181 con séptima hace más o menos un año la posibilidad de poder solucionar todos los temas a raíz de un derrumbe en la 181 con séptima. Superan hoy el derrumbe, pero resulta que hoy les han construido una estación de gasolina, que es la que estamos viendo al lado de un colegio. La situación es compleja debido a que el suelo se ha vuelto inestable. El colegio va a volver a funcionar después de un año por supuestamente superar el tema del derrumbe, pero ahora el problema es la estación de gasolina, que como podemos ver está en proceso de construcción, pero ya se le ha otorgado la licencia. Señores Sanizú, a usted es un líder de esta comunidad. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo a raíz de la existencia de esta estación de gasolina al lado de este colegio, el Freddy Múnich y un jardín infantil? Ok, buenos días. Lo que nosotros queremos es manifestarle a las entidades competentes que despacharon esta licencia que por favor tengan en cuenta nuestros niños y la comunidad. Bien lo conocen, que una estación de gasolina no puede estar cerca de unos colegios, más donde hay niños menores de edad. Le manifestamos por favor que también a través de esta licencia que despidieron, tenemos problemas de vía, no tenemos acceso de una ambulancia, de bomberos a nuestro sector como es el barrio El Mirador del Norte, Codito, Chaparral y otros sectores, estamos encerrados. Agradezco a esta entrevista a Caracol por habernos tenido en cuenta. Muchas gracias. Sí, pues la situación también es que, por ejemplo, los vapores de la gasolina podrían afectar a los niños, por eso estamos con doña María Cetina. ¿Cuál es la situación de los niños, de los menores de edad, incluso de ustedes, de mamás, que han tenido que desplazarse a otros lados debido a que se ha suspendido el servicio del colegio, pero ahora vuelve nuevamente, ya que se superó el tema del derrumbe?
Sí, primero que todo agradecemos a Caracol en nombre de toda la comunidad del barrio El Codito y barrios aledaños. Es preocupante la situación para nuestros niños, son afectados más de 1.500 niños de todos los barrios de acá de este sector, ya que si es verdad que solucionan lo del colegio y lo del jardín suizo, estos niños están en bastante riesgo con esa construcción de la bomba. Entonces, la principal solicitud de la comunidad es la revocatoria a las entidades pertinentes para que por favor vengan acá y con los líderes comunitarios nos hagan saber para más tranquilidad de nosotros como padres que nuestros niños van a estar bien, que revoquen esa licencia y en cambio de esa construcción de una bomba nos hagan un colegio de bachillerato, que es lo que estamos necesitando para la continuación de la educación de nuestros niños. Bueno, es la inconformidad de la comunidad frente a la construcción de esta estación de gasolina. La alcaldía local aquí de Usaquén está pendiente de un pronunciamiento frente a esta licencia, como también la curaduría urbana, lo que se constituye en una gran preocupación para la localidad. Esto es todo desde el norte de Bogotá. Rocío Franco, Noticias Caracol. Los precios de las viviendas usadas en Colombia continúan subiendo. Según cifras del Banco de la República, entre julio y septiembre del año pasado el aumento fue del 5.1%. con respecto al mismo periodo del 2011. Los constructores esperan que los precios se estabilicen este año. Este resultado fue revelado por el Banco de la República, que mide el índice de precios de la vivienda usada. El incremento ha sido tal en los últimos 9 años que solo en el tercer trimestre del año pasado el valor de las viviendas usadas subió 5,1% con respecto al mismo periodo del 2011. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, explicó que el valor de las viviendas nuevas ha venido en aumento en el país, lo que incide sobre el de las usadas. Los precios de vivienda usada están determinados por lo que pasa con vivienda nueva. Y los precios de vivienda nueva tienen dos factores determinantes. Uno, la demanda, una necesidad de vivienda permanente en todos los estratos, con una demanda fortalecida y unas restricciones en la oferta. Forero consideró que para este año se espera estabilidad en los precios de las viviendas, lo que ayudará al dinamismo en el sector de la construcción. Esa es la muestra de que hacer una inversión en vivienda siempre va a ser bueno porque siempre va a haber una valorización de la misma. De igual manera, la falta de proyectos nuevos en diferentes ciudades, así como la falta de tierra, también influyeron en el incremento de los precios de las viviendas nuevas y usadas. Y seguimos con el drama de los colegios. Ya le mostramos el lío que hay con las basuras en los colegios en Cartagena, el problema con una gasolinera aquí en Bogotá, en un colegio en el nororiente. Pues se suma otro drama en la provincia de Ocaña, en norte de Santander, donde 60 planteles se encuentran sin luz por el no pago del servicio de energía. Las autoridades locales y departamentales se responsabilizan mutuamente. Los estudiantes de este colegio de Ocaña, que presentan por esta época exámenes de recuperación, han tenido que utilizar la luz de su celular para responder las pruebas. Otros deben buscar la claridad del día, porque la electrificadora le cortó la energía al plantel por falta de pago. No hay casi luz para leer y toca acercarme a la puerta para que me dé claridad. Y como este establecimiento educativo de secundaria son cerca de 60 escuelas y colegios que están padeciendo la situación de no tener fluido eléctrico, afectando a cerca de 20.000 estudiantes. Por falta de energía, las oficinas están paralizadas y los docentes no pueden completar sus clases. Claro, toca parar las clases porque los alumnos se quejan de que no hay buena visibilidad. La secretaria de Educación de Ocaña, Karina Quintero, dice que hay una deuda de 900 millones con la electrificadora y que no hay claridad quién debe pagar. Debe ser el ente territorial certificado, que para nuestro caso es el Departamento de Norte de Santander. Pero la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaria de Educación, respondió que es el municipio el responsable de la deuda. Desde el año 2010, el señor gobernador del departamento anterior había expedido una circular que establecía la importancia de que los señores alcaldes de los diferentes municipios asumieran el pago del servicio de la luz. El problema se puede agravar el próximo 21 de enero, cuando entren todos los estudiantes. 7:28 de la mañana, continuamos con las noticias y vamos en directo a la Escuela General Santander en el sur de Bogotá, donde a esta hora se inicia una cumbre de comandantes de la policía y allá está César Chaparro. César, ¿qué es lo que ocurre? Adelante. Muy buenos días para usted, Vanessa. Exactamente, se conocen importantes noticias aquí en esta cumbre de policías, donde se darán a conocer ya oficialmente los nombres de los nuevos cargos que empezarán a regir con los nuevos mandatos de la administración del general José Roberto León Riaño. Una de las noticias más importantes, la desarticulación de una de las bandas más peligrosas que tenía azotada la zona rosa en el norte de la capital del país. 9 capturas, general, muy buenos días. ¿Cómo logran la captura de estos delincuentes y cómo era el modus operandi?
Buenos días. Se trata de la ejecución del Plan Corazón Verde y la Estrategia Nacional contra el Microtráfico. Aquí, gracias a la información de la comunidad, permite que durante 6 meses se recopilen pruebas con el fin de desmantelar esta tenebrosa banda delincuencial dedicada al microtráfico en un cuadrante enmarcado entre la carrera séptima y la carrera 15, calles 84 a 86, que tenía un modus operandi que fue filmado en más de 67 horas de trabajo continuo, que consistía en hacerse pasar por vendedores ambulantes de la zona, especialmente vendedores de minutos de celulares, y eso facilitaba la operación ilegal del tráfico de estupefacientes. Hay que indicar que fue un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y que la mayoría de los integrantes de esta tenebrosa banda dedicada al microtráfico tiene sentencias condenatorias por fabricación, porte y tráfico de estupefacientes, por lesiones personales y hurto, entre otros delitos. General, en las últimas horas murió uno de los jóvenes que al parecer se habría enfrentado con la policía en Soacha. ¿Qué va a pasar con los policías? Dicen los testigos que fueron agredidos a tiros por los policías estos 2 menores de edad. Ya la Policía Nacional ordenó la investigación disciplinaria en este caso y lo mismo que la investigación penal. Y después de un proceso, con el debido proceso que se haga esta investigación, se tomarán las decisiones para entrar a definir la situación de ellos. Pero hay que indicarle a los colombianos que no toleramos estos casos y que tomaremos las decisiones, así sean las más drásticas, con el fin de depurar a la institución de aquellos que practican esos hechos que son violatorios de derechos humanos. General, muchas gracias. Este tema será analizado aquí en la cumbre de comandantes que iniciará ya en los próximos minutos con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Muchas gracias, César. 7:30 minutos de la mañana. Tenemos más información de Colombia y el mundo para que usted esté bien informado. Durante hora y media, 5 asaltantes retuvieron a los ocupantes de una lujosa residencia en el sector de Suba, esto es en el norte de Bogotá. Luego huyeron en 2 vehículos. Informaciones cruzadas de la policía hablan de un robo de 30 millones de pesos en efectivo y en objetos. La Procuraduría General de la Nación abrirá investigación disciplinaria contra el alcalde Gustavo Petro por la implementación del sistema de basuras en Bogotá. Por lo menos 5 entidades le advirtieron al alcalde la dimensión que podría tener el vencimiento del esquema anterior de las basuras en la capital y las consecuencias, además, por la implementación de su nuevo sistema. La Fiscalía también llamó a interrogatorio a Petro por el mismo tema. La Fiscalía acusará hoy formalmente al estudiante de la Universidad de los Andes, Carlos Cárdenas, por la muerte de su compañero Luis Andrés Colmenares. La fiscal delegada ante la Corte, Marta Zamora, presentará pruebas y testigos según los cuales Cárdenas sería el responsable de la muerte de Colmenares, ocurrida el 31 de octubre del 2010. En un calabozo del búnker de la Fiscalía amaneció hoy el contratista Julio Gómez, vinculado al escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y varios peculados. Ahora hablamos de las noticias de la salud. Sí, señor, con la doctora Fernanda. Y es que, mire, por estos días... ¿No está triste? No, sí, triste. Tengo ganas, ¿sabe qué? De hacerle caso a lo que está diciendo la doctora Fernanda. Y es que después de las fiestas de año y de todo ese exceso de diciembre, hay que desintoxicar el cuerpo de los excesos. ¿Cómo se hace? Pues la doctora Fernanda nos cuenta. Se me preguntaba porque me gusta así cuando se ríe. Doctora Fernanda. Hola, muy buenos días. Pues de acuerdo con la medicina alternativa, hay maneras de limpiar el cuerpo y recuperar vitalidad después de los abusos cometidos en temporadas como la que acaba de pasar. Por eso hoy les contamos una forma de hacerlo a través de alimentos que están al alcance de todos. Una de las frutas más recomendadas para ayudar a desintoxicar el organismo es la papaya, rica en minerales y vitaminas. Contiene gran cantidad de fibra, agua y otras sustancias antioxidantes con propiedades depurativas y antiinflamatorias. Por el exceso de toxinas, el hígado se sobrecarga y es necesario ayudarlo a limpiar, porque de lo contrario se presentan síntomas como el agotamiento, la indigestión, el insomnio, aumento del volumen abdominal, alteraciones severas en el tránsito intestinal e irritabilidad. Se aconseja un ayuno parcial de 1 o 2 días con solo papaya. Consuma varias porciones grandes de esta fruta a lo largo del día. El ayuno permite que el hígado restablezca sus funciones, entre ellas las de transformar las toxinas para ser eliminadas, y de esta manera purifica la sangre. Se equilibra la tensión arterial y se regulan los niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico y azúcar en el organismo.
Durante este ayuno se recomienda también mantener hidratado el cuerpo con bebidas aromáticas calientes y agua. Prefiera plantas medicinales como hierbabuena, manzanilla y toronjil. Los días posteriores al ayuno, incluya en la dieta frutas, hortalizas y cereales integrales en abundancia para ayudar a regular el sistema digestivo. Conviene comenzar a cambiar de hábitos. Consuma grasas saludables como las provenientes del aceite de olivas extra virgen y ojalá prensado en frío. Frutos secos como las almendras, avellanas y semillas como la ajonjolí y la linaza. Por último, durante el ayuno parcial, se sugiere caminar al aire libre por corto tiempo para lograr una mayor desintoxicación del cuerpo. Por supuesto, esta forma de desintoxicación es para personas sanas. Si usted tiene algún problema de salud de base como diabetes o tensión alta, consulte primero con su médico para evitar problemas. Muy bien, y para terminar les tengo la historia que tiene conmocionada a la sociedad belga. Estos gemelos se sometieron a eutanasia en diciembre pasado para poner fin al sufrimiento psicológico provocado por una enfermedad degenerativa. Ellos eran sordos de nacimiento y habían pasado 45 años de su vida juntos, pero hace unos meses se les detectó una enfermedad que pronto les haría perder la visión. Por eso, ante el temor de no poder comunicarse de nuevo, tomaron la decisión. Es el primer caso en el mundo de unos hermanos que se someten juntos a eutanasia, que en ese país es un derecho desde hace 11 años para personas mayores de edad que de manera consciente, voluntaria, reflexionada y sin presiones toman la decisión. ¡Feliz día! 8:08 de la mañana, la percepción de corrupción entre los empleados públicos disminuyó, así lo reveló el DANE en su más reciente encuesta sobre ambiente y desempeño institucional realizada a 18.000 funcionarios. Aunque esta encuesta no mide directamente la corrupción, sí ayuda a identificar las prácticas irregulares en las entidades públicas para combatirlas. El director del DANE, Jorge Bustamante, resaltó que a pesar de la disminución en la percepción de corrupción, se necesita seguir trabajando en la transparencia institucional. Hay que hacer mayores esfuerzos, lo que está precisamente la decisión que toma el presidente, crear una consejería, darle más entidad. El informe reveló que mientras en 2010 el 96,1% de los funcionarios dijo que reportaría alguna práctica irregular porque es su responsabilidad, en 2012 ese porcentaje subió al 96,9%. De igual manera, mientras el 43% de los empleados públicos consideró que la presión de particulares puede terminar en corrupción, otro 52,7% argumentó que los bajos salarios son un factor para las malas prácticas. El presidente Santos se refirió a la lucha contra la corrupción. En nuestra sociedad no existan esas ollas podridas para que logremos prevenir, y como debe ser, la corrupción. Finalmente, el 12,4% de los funcionarios consideró que los altos mandos del gobierno han presionado la toma de decisiones, mientras que los grupos armados lo hicieron en un 3,5% y los sindicatos en un 6%. Gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Lo que usted no vio, recuerde que puede verlo en noticiascaracol.com. Los dejamos en la compañía de Día a Día. Buenos días. Chao, chao.